Hola, hola, mis personitas bellas. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título que los atrajo hasta aquí, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a desmenuzar esa frase que está causando revuelo en el internet: Kerem Bürsin impactante, Hande es mi otra mitad. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar de dónde salió esta frase, qué podría significar, las posibles interpretaciones y, por supuesto, a especular un poquito sobre la relación entre estos dos talentos turcos que nos tienen completamente enamorados. Antes de que me emocione demasiado y empiece a soltar spoilers, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que hacemos por aquí, si disfrutan de nuestros análisis, nuestras noticias y nuestros momentos de fangirleo juntos, no duden en darle clic a ese botoncito rojo y activar la campanita. Así, YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se perderán de nada. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, manos a la obra. Que esto está más jugoso que un melocotón en pleno verano. Bien, pongámonos en situación. Esa frase bomba, Kerem Bürsin impactante, Hande es mi otra mitad, apareció de repente, así, como un rayo en un día soleado. Obviamente la reacción en el fandom fue explosiva. Redes sociales ardieron, foros se llenaron de teorías y, en general, el mundo Kerem Hande entró en un estado de shock colectivo. La pregunta que resonaba en todas partes era la misma: ¿de dónde salió esto? ¿Es real? ¿Es una broma? ¿Es una señal divina? Y la verdad es que la respuesta no es tan sencilla como quisiéramos. No hay una confirmación oficial de que Kerem haya dicho exactamente esas palabras tal cual. La frase ha circulado principalmente a través de redes sociales, a menudo atribuida a entrevistas o publicaciones en línea. Sin embargo, rastrear la fuente original ha sido un desafío. Es como buscar una aguja en un pajar de emojis y hashtags. Nos hemos sumergido en los recovecos de la web, revisado transcripciones de entrevistas antiguas, incluso contactado a algunos insiders de la prensa turca y nada. El misterio persiste, alimentando aún más la llama de la especulación. Pero independientemente de la veracidad literal de la frase, lo que realmente importa es el impacto que ha tenido y las interpretaciones que ha generado. Porque, seamos sinceros, la idea de Kerem considerando a Hande como su otra mitad es algo que muchos de nosotros hemos fantaseado secretamente. Es una fantasía que se alimenta de la química innegable que vimos en pantalla, de esas miradas robadas, de esas sonrisas que parecían guardar secretos profundos. Ahora adentrémonos en el terreno de las posibles interpretaciones. La primera y más obvia es, por supuesto, la romántica. Si Kerem realmente dijo algo parecido, podría ser una declaración de amor en toda regla. Después de todo, la frase "mi otra mitad" implica una conexión profunda, una complementariedad, la sensación de que la otra persona te completa de una manera única. Imaginemos por un momento que esto fuera cierto. Sería el final feliz que todos hemos estado esperando desde que los vimos juntos en Senkalkam. Visualicemos la escena: una cena romántica a la luz de las velas, una confesión sincera bajo las estrellas de Estambul, el reencuentro que el mundo entero ha estado clamando. ¡Ay, se me eriza la piel solo de pensarlo! Pero como buenas detectives que somos, no podemos quedarnos solo con la interpretación romántica. Existen otras posibilidades que también merecen ser consideradas. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una conexión profesional muy fuerte. Hande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo largas jornadas de grabación, desafíos creativos y el éxito arrollador de su serie. Es posible que a través de esa experiencia compartida, hayan desarrollado un vínculo de camaradería, respeto y admiración mutua. En este sentido, la frase "mi otra mitad" podría referirse a la importancia que Hande tiene en la trayectoria profesional de Kerem, como una colega invaluable que lo ha impulsado y complementado. Pensemos en los retos que enfrentaron juntos al grabar Senkalkam, la presión de las audiencias, las críticas a veces injustas y la satisfacción de ver su trabajo resonar en el corazón de millones de personas. Esa experiencia compartida crea lazos que a veces son más fuertes que los de la familia. Otra interpretación un poco más abstracta podría ser que Kerem se refiera a la influencia que Hande ha tenido en su vida personal. A lo largo de los años hemos visto cómo ambos han evolucionado, tanto individualmente como en su relación. Es posible que Hande haya contribuido a la madurez de Kerem, a su crecimiento personal y a la forma en que ve el mundo. En este sentido, mi otra mitad podría significar que Hande ha sido una pieza fundamental en la construcción de la identidad de Kerem, ayudándolo a convertirse en la persona que es hoy. Tal vez Hande le enseñó a Kerem a ser más vulnerable, a conectar con sus emociones, a ver el mundo con otros ojos.
O quizás fue Kerem quien ayudó a Ande a encontrar su voz, a defender sus convicciones, a creer en su propio talento. La influencia que ejercemos unos sobre otros en nuestras relaciones es algo poderoso y a menudo subestimado. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de especulación y fangirleo. ¿Por qué, seamos honestos, quién no ha soñado con un reencuentro entre Kerem y Ande? La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus interacciones eran llenas de miradas cómplices, sonrisas tímidas y una energía palpable que traspasaba la pantalla. Incluso después de su ruptura, muchos de nosotros seguimos aferrándonos a la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Somos unos románticos empedernidos, lo sé. Y es que la historia de Kerem y Ande tiene todos los ingredientes para una novela romántica. Dos jóvenes talentosos que se conocen en el set de una serie exitosa, se enamoran, viven una relación intensa y pública, y luego, por razones que desconocemos, deciden tomar caminos separados. Una historia con drama, pasión y un final agridulce que nos dejó con el corazón roto. Es como una versión moderna de Orgullo y Prejuicio, con paisajes turcos y toques de comedia romántica. Una joya para el alma. Pero, ¿y si esa historia no ha terminado? ¿Y si Kerem Bürsin impactante Ande es mi otra mitad, es el primer capítulo de un nuevo comienzo? Sé que suena a delirio de fan, pero déjenme soñar un poquito. Imaginen la escena. Kerem, después de un tiempo de reflexión y crecimiento personal, se da cuenta de que Ande es la persona que siempre ha estado destinada a estar a su lado. Decide confesarle sus sentimientos con una frase impactante que resuena en el universo y finalmente, se reconcilian para vivir felices para siempre. Sería épico. Imaginen el revuelo mediático, las portadas de las revistas, los trending topics mundiales. Sería un evento de proporciones cósmicas. Para alimentar aún más nuestra fantasía, podemos recordar algunos momentos icónicos de su relación. ¿Recuerdan cuando Kerem le dedicó una emotiva publicación a Ande en Instagram después del final de Senkalkam? Sus palabras eran llenas de admiración y cariño. ¿O qué tal aquella entrevista en la que ambos se reían y bromeaban sin parar, mostrando una complicidad innegable? Esos momentos son los que nos hacen creer que el amor verdadero existe y que, tal vez, aún hay esperanza para Kerem y Ande. Ahora, volviendo a la realidad, es importante recordar que la vida de Kerem y Ande es suya y de nadie más. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir sus propias vidas y a mantener su privacidad. Como fans podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor, pero no podemos ni debemos entrometernos en sus asuntos personales. Es crucial respetar sus decisiones y entender que su felicidad es lo más importante, independientemente de si están juntos o separados. No podemos caer en la obsesión y el acoso, debemos mantener una actitud sana y respetuosa. Sin embargo, eso no significa que no podamos seguir disfrutando de su trabajo y fantaseando un poquito con la idea de que algún día vuelvan a estar juntos. Al fin y al cabo, el amor es un misterio y nunca se sabe lo que puede pasar. La vida da muchas vueltas y a veces nos sorprende con reencuentros inesperados. Quién sabe, tal vez el destino tenga un plan para Kerem y Ande. Y hablando de su trabajo, no podemos olvidar mencionar los proyectos que ambos tienen entre manos. Kerem sigue cosechando éxitos en la actuación, demostrando su talento y versatilidad en cada papel que interpreta. Lo hemos visto en roles muy diferentes, desde el galán romántico hasta el personaje oscuro y atormentado, y siempre nos sorprende con su capacidad de transformación. Y Ande, por su parte, se ha convertido en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel internacional, protagonizando importantes campañas publicitarias y participando en proyectos cinematográficos de gran envergadura. Su belleza y talento la han convertido en un ícono global. Es evidente que ambos están en un momento muy importante de sus carreras, y les deseamos todo el éxito del mundo. Pero más allá de sus logros profesionales, lo que realmente nos importa es su felicidad personal. Esperamos que ambos encuentren el amor, la paz y la satisfacción en sus vidas, ya sea juntos o separados. Que puedan seguir creciendo como personas y artistas, y que siempre tengan la valentía de seguir sus propios corazones. Además de sus carreras individuales, también podemos analizar el impacto que tuvo Senkalkam en la cultura popular. La serie rompió récords de audiencia en todo el mundo, generando una legión de fans apasionados que se identificaron con la historia de amor entre Eda y Serkan. La serie no solo impulsó las carreras de Kerem y Ande, sino que también dio a conocer la cultura turca a una audiencia global. La música, la gastronomía, la arquitectura y las tradiciones turcas fueron mostradas de una manera atractiva y accesible, generando un interés creciente por el país. En definitiva, la frase Kerem Bürsin impactante Ande es mi otra mitad, es un enigma que ha desatado todo tipo de especulaciones y fantasías. Si es real o no, solo Kerem lo sabe. Pero independientemente de la verdad, lo que está claro es que la conexión entre él y Ande sigue siendo un tema que nos fascina y nos emociona profundamente.
Es una conexión que trasciende la pantalla y que se ha grabado en el corazón de millones de personas. Y ahora, para cerrar este vídeo lleno de emoción y teorías conspirativas, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. Exploramos el origen incierto de la frase Kerem Bürsin impactante Ande es mi otra mitad y las diversas interpretaciones que se le pueden dar, desde una declaración de amor hasta una conexión profesional o personal profunda. Analizamos la historia de Kerem y Ande, su relación en Senkal Kapm y el impacto que tuvieron como pareja. Y por supuesto, nos permitimos fantasear un poquito con la posibilidad de un reencuentro romántico. También hablamos de la importancia de respetar su privacidad y de no caer en la obsesión. Y reflexionamos sobre el legado de Senkal Kapm y su impacto en la cultura popular. En resumen, hemos abordado este tema desde todos los ángulos posibles, con el objetivo de entender mejor la fascinación que Kerem y Ande generan en nosotros. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de análisis y especulación. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y emociones con ustedes, y saber que hay personas que comparten mi pasión por Kerem y Ande. Somos una gran familia de fans. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? ¿Creen que es real? ¿Cuál es su interpretación favorita? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus teorías, sus fantasías y sus reflexiones. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Sus ideas son muy valiosas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir adelante. Ustedes son mi inspiración. Así que, ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y mientras tanto sigamos soñando con Kerem y Ande y esperando que el destino nos depare una sorpresa. Hasta la próxima, mis personitas bellas. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos pronto. No olviden sonreír.